Tal día como hoy, podcast número 52. Hoy, en tal día como hoy, vamos a hablar del 14 de noviembre. El 14 de noviembre de 1851, día que se publica un libro en Estados Unidos. Libro que forma parte de la mejor literatura estadounidense y que en la actualidad forma parte de la literatura universal. Vamos a hablar de la obra maestra de Herman Melville. Se publicó en 3 tomos bajo el título The Whale, la ballena, un 18 de octubre de 1851 en Londres, y que ya en su segunda edición se decidió pasar de los 3 tomos a uno solo, cambiando su título. El autor tuvo que enfrentarse durante su vida a diversos problemas de salud, psicológicos y económicos, al punto de tener que trabajar durante más de 20 años como inspector de aduanas para saldar sus deudas. Falleció en 1891 a los 72 años, completamente olvidado por el universo literario. Incluso sus obituarios tuvieron errores al escribir mal su nombre y el de su obra. Fue tal el fracaso que a la muerte del autor, su obra maestra solo había vendido 3.715 ejemplares. Finalmente, sus libros fueron redescubiertos en la década de los años 20, incluyendo a la que vamos a dedicar el programa de hoy, y que se convirtió en un hito de la literatura y por ende convirtió a Melville de un escritor fracasado a uno de los escritores más apreciados del mundo. Pero antes de que le llegara el éxito, curiosamente y patrón que ocurre en nuestra sociedad habitualmente, la crítica fue tremendamente cruel con Herman y su libro. Libro que trata numerosos temas que van desde la biología, la política, la obsesión, el racismo, la religión y la venganza, entre otros, y que sin duda es una fuente para la reflexión, pero en su época, y tal como hemos comentado, tuvo feroces detractores, críticos literarios que dejaron citas como esta. No tenemos intención de citar ningún pasaje del libro. Si hay algún lector que desea encontrar ejemplos de mala retórica, sintaxis complicada, sentimientos forzados e inglés incoherente, nos tomaremos la libertad de recomendarle este preciado volumen del señor Melville, publicado en United States Democratic Review en 1852. Como ya os habréis dado cuenta, hoy, en tal día como hoy, vamos a hablar de una novela que forma parte del fondo literario de la humanidad. Vamos a hablar del 14 de noviembre de 1851, día que se publicó en Estados Unidos la novela The Whale, que pasó a llamarse poco después Moby Dick. ¡Empezamos! Creo que para hablar de un libro así, el cual no pasa desapercibido por su dimensión e impacto en la literatura y en la sociedad, debemos saber qué ocurría en esa época y cómo se vivía. En Estados Unidos, alrededor de 1850, había aproximadamente 23 millones de habitantes, sin contar los indios americanos. Pocos habitantes, pero con un crecimiento vertiginoso dada la inmigración de los europeos y por la esclavitud. Se calcula que por aquella época la esclavitud crecía alrededor de 70.000 personas al año. Era una época de crecimiento desbordado y yo diría despiadado, que sentaría las bases de lo que será el mundo industrial décadas después. El desarrollo poblacional da con ubicaciones urbanas más grandes y la necesidad primaria de iluminar hogares y calles. Por aquellos años el aceite de ballena era un bien muy preciado y el combustible más utilizado para esos menesteres, así que era muy importante y necesario para la sociedad. De la ballena se aprovechaba todo, por lo tanto, la caza de la ballena era un gran negocio, si bien conviene recordar que desde la prehistoria ya se habían cazado ballenas, y fue en el siglo XIX cuando es impulsado a nivel global, siendo en la vieja Europa un negocio ya consolidado,
teniendo en España unos grandes referentes, los balleneros vascos. Época convulsa en Europa, donde poco a poco y conflicto a conflicto se preparaba el caldo de cultivo de la Primera Guerra Mundial, que se dará en el recién estrenado siglo XX. Pero no quiero alejarme del tema de hoy y de nuestro libro. El pico de los balleneros americanos fue en las décadas entre 1820 a 1850, con unas 10.000 ballenas cazadas por año, más de 700 buques operativos y unas 70.000 personas empleadas en la industria. Los mecanismos originales de los balleneros vascos, o sea, el bote ballenero y el arpón, eran los principales usados. Los armadores preparaban sus flotas y a sus tripulaciones para largos viajes, hasta 5 años de travesía, por lo que los tripulantes pasaban su tiempo libre haciendo objetos a sus familias con los dientes de las ballenas, desde agujas de tejer a peines, mientras que otros tallaban artísticos dibujos en los dientes, siendo los balleneros americanos unos artistas en esas artes, produciendo los mejores ejemplares. En todo caso, y centrándonos en la novela, os diré que Herman se inspiró en una historia real, creando personajes muy interesantes, como son los personajes centrales de la novela, el marinero Starbuck, que como dato curioso y fuera de la literatura, dio nombre a una famosa cadena de cafeterías y que debo confesar que es una de mis favoritas. Pero no me quiero alejar de la obra. Y ya centrado en la historia, podréis encontrar desde un tratado sobre ballenas a un estudio de los mares, de las aventuras de un barco ballenero llamado Pecot, de su capitán, el capitán Ahab, y, cómo no, del narrador de la historia, Ismael. Pero ¿cuál es la trama del libro? ¿Qué nos cuenta Herman Melville? Antes de contestar estas preguntas, quiero dejaros cuestiones interesantes a saber, como que dentro del barco estaban representadas todas las razas y muchas nacionalidades. Parece que Herman quería representar a la propia humanidad. La historia narra la obsesión del capitán Ahab por capturar y matar a una ballena blanca llamada Moby Dick, que le arrancó la pierna en una expedición anterior. La narración está contada desde la perspectiva del joven marinero Ismael, quien se une a la tripulación del barco ballenero Pecot en su viaje hacia los mares del sur. A medida que avanzan en la búsqueda de la ballena, la tensión y la obsesión del capitán Ahab aumentan y los miembros de la tripulación se ven arrastrados a una espiral de locura y violencia. Vamos avanzando en la historia y la obsesión de Ahab por Moby Dick se vuelve cada vez más intensa y los peligros y dificultades de la caza de las ballenas se intensifican. La tripulación se enfrenta a tormentas, conflictos internos y encuentros con otras ballenas, pero Ahab se niega a abandonar su búsqueda, la búsqueda de Moby Dick. Finalmente, el Pecot encuentra a la ballena blanca y se produce una batalla épica que lleva a la destrucción del barco y a la muerte de la mayoría de la tripulación. Solo Ismael sobrevive para contar la historia de la obsesión destructiva del capitán Ahab y de la venganza final de Moby Dick. Pero si hay algo en esta novela que la hace patrimonio intelectual de la humanidad, son las siguientes razones. Primero, la temática. La novela explora temas como la obsesión, la naturaleza humana, la lucha del hombre contra la naturaleza, la justicia, la libertad y la venganza,
que son universales y atemporales. El segundo punto es el estilo. El estilo de Herman Melville es único y complejo. La novela está escrita en un lenguaje poético y a la vez técnico, lo que atrae tanto a los lectores que buscan literatura sofisticada como a aquellos que buscan entretenimiento, aunque en su día tuvo feroces críticas por ello, existiendo en la actualidad algunos detractores de la obra. Como punto tercero, los personajes. Los personajes de la novela son memorables y complejos. A lo largo de la historia, el lector se siente atraído por ellos y se identifica con sus conflictos internos y externos. Por último, la influencia literaria. Moby Dick ha influenciado en muchos escritores y obras literarias posteriores, tanto en la forma de escribir como en la elección de los temas. Y tal como hemos dicho, es considerada por muchos como una obra maestra de la literatura estadounidense. Por todas estas razones, Moby Dick se ha convertido en una obra universal, vendiéndose millones de copias y traducida a más de 80 lenguas en todo el mundo, incluyendo el español, el francés, alemán, italiano, ruso, japonés, chino, árabe, hebreo, entre otros muchos, y apreciada por los lectores de diferentes partes del mundo, y lo que es más importante, en diferentes épocas. ¿Qué nos enseña Moby Dick? Creo que nos ofrece la posibilidad de reflexionar y debatir y aprender sobre cuestiones inherentes y atemporales al ser humano, cuestiones como la obsesión y el odio muy presentes en la novela. Sin duda, obsesionarse es peligroso. Y la historia principal de la novela gira en torno a la obsesión del capitán Ahab por cazar la ballena blanca, lo que finalmente le lleva a la locura y a la muerte. Por el contrario, tenemos en nuestra historia ejemplos muy diferentes como el de Gandhi o el de Martin Luther King, personajes que tenían grandes ideales y que su fuerza residía en realidad en su capacidad de ajustar las estrategias, de adaptar la dirección de sus pasos y avanzar negociando, creando coaliciones, buscando ayuda. Por contraposición al objetivo del capitán Ahab de conseguir su pieza, está la necesidad de la cooperación, de trabajar en equipo, del liderazgo efectivo en momentos de crisis. La tripulación del Pequot se ve obligada a trabajar todos juntos para lograr sus objetivos que le permitirán enfrentarse a los peligros inesperados provocados por la obsesión del capitán. De manera que vemos cómo este libro pone de relevancia la importancia del trabajo en equipo, sin duda, otro de los grandes aprendizajes de la novela. La muerte, otro de los temas centrales del libro. Son muchos los personajes que van muriendo en búsqueda de la ballena blanca. Esta obra presenta la idea de que la muerte es una realidad que tarde o temprano llegará y que nuestra vida depende de lo que hagamos en el presente, ya que nuestras decisiones y acciones son las cuestiones que definirán nuestro futuro. No esperes, actúa. Por último, me quedo con la humanidad y el pensamiento crítico, otro de los grandes aprendizajes que se desprenden de la obra. Quizás de los más importantes que me ha aportado la novela, presenta una reflexión sobre la naturaleza humana, sus motivaciones y sus excesos. Mientras que la lucha contra Moby Dick es una lucha de los hombres por controlar la naturaleza, Melville nos dice que los humanos también tienen una naturaleza compleja que puede ser difícil de controlar. En resumen, Moby Dick nos ofrece una mirada profunda a alguno de los temas más importantes de la vida humana, y es por ello por lo que esta novela, tal como hemos comentado, es atemporal y patrimonio de la humanidad.
vamos llegando al final de mi 52º podcast, el dedicado al día 14 de noviembre de 1851, día que se publicó la segunda edición de un libro que es patrimonio intelectual de la humanidad y que fue el día en que el libro titulado The Whale, editado en 3 volúmenes, pasó a titularse Moby Dick, imprimiéndose en un solo tomo y publicándose en Nueva York. Libro que sufrió las críticas más feroces y que una vez muerto su autor, Herman Melville, se reconoció el valor de la obra trascendiendo al tiempo. Bien sea leyendo el extenso libro o viendo alguna de las versiones que el cine nos ha dejado, disfrutaremos de una gran obra pudiendo reflexionar sobre lo que Herman nos quiso hacer ver con su libro. Cuestión que me hace recordar una frase de Mario Benedetti que dice así: de eso se trata, de coincidir con gente que te haga ver cosas que tú no ves, que te enseñen a mirar con otros ojos. Sin duda, eso pasa al leer este libro, que somos capaces de mirar con otros ojos, con los ojos de Ismael. Además, es uno de los temas principales que nos presenta Moby Dick, la relación del grupo, de la tripulación y de sus pensamientos. Es peligroso contar siempre con demasiada gente que siga los mismos ideales sin cuestionarse nada. Al final, se acaba acotando la creatividad y se pierde el sentido crítico y la esencia de la pluralidad de pensamiento. En la historia de la humanidad tenemos ejemplos muy vivos del resultado del pensamiento único contra el pensamiento crítico. Debemos saber escuchar. Algo que quizás no ocurre como debería ser. Saber escuchar es una habilidad fundamental que nos permite comprender y entender mejor a las personas. Implica prestar atención activa a lo que alguien está diciendo, sin interrumpir o juzgar, y responder de manera adecuada. En resumen, saber escuchar es una habilidad crítica para la comunicación efectiva y para construir relaciones positivas y productivas. Al igual que debemos saber escuchar, debemos aprender de los fracasos, de los nuestros y de los demás. El capitán era consciente del peligro de Moby Dick, pero aún así no abandonó la peligrosa búsqueda. Recordar que siempre hay otra ballena blanca que aparecerá en nuestra vida, por lo que siempre habrá otra oportunidad. No malgastemos todos los recursos con la primera ballena. Y finalmente el odio. No te dejes llevar por el odio. El odio es una emoción negativa que a menudo surge como respuesta a una experiencia de dolor, decepción, frustración e injusticia. El odio se alimenta de prejuicios, ignorancia, envidia, resentimiento, miedo, celos o cualquier otra emoción negativa, y lo peor es que odiar es perjudicial para tu salud, tanto emocional como física, teniendo consecuencias negativas en tus relaciones, en tu convivencia. El odio es una enfermedad del corazón y del alma que solo se cura con el perdón y el amor. Frase del escritor y humanista José Luis Sampedro, o bien esta otra de Mark Twain, otro padre de las letras estadounidenses y coetáneo de Herman Melville, que fueron los padres de lo que se denominó la gran novela norteamericana. Mark Twain nos dejó esta frase sobre el odio: el odio es un veneno que uno bebe esperando que el otro muera. Es así. El odio guió al capitán Ahab, no supo escuchar, ni ver más allá de lo que le hacía sentir su odio. No supo ver que la venganza no nos conduce al descanso y a la paz, que odiar, aunque es una emoción del ser humano, es el veneno de las relaciones y acaba matándote. Así que cuando notes que el veneno del odio te invade, no dudes ni un segundo en tomar el antídoto, que no es otro que el perdón y el amor. Hasta aquí es lo que ha dado de sí nuestro día. Nos volvemos a encontrar en el próximo podcast, donde hablaremos de las cosas de la vida y escucharemos buena música. Pero eso será otro día.